En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Bote, y ya estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Prince? ¿Todo bien y vos? Todo en orden, ya aquí presta para iniciar una nueva jornada de este espacio económico, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y agradecerles también a todos los compañeros que hacen posible la puesta al aire y recordarles, Ada, que no solamente pueden escucharnos a través del dial 1000 AM, sino a través de X y YouTube. Correcto, buscando 1000 Noticias. 1000 Noticias. Y antes de saludarle a nuestro invitado de hoy, hacemos un pimponeo rápido de lo que está pasando a nivel internacional. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afirmó que las tasas están bien posicionadas ante las disrupciones por la guerra en Irán, que ya lleva un mes. Advirtió presiones inflacionarias por el encarecimiento de la energía y proyecta una inflación de 2,75% a finales de 2026. También estima un crecimiento de 2,5% este año, con señales mixtas en el mercado laboral y una tasa de desempleo en descenso. De acuerdo con Reuters, China recibió la visita de una delegación de legisladores de la Unión Europea, la primera en 8 años, como una oportunidad para estabilizar las relaciones con el país asiático. La visita, que incluye reuniones en Pekín y Shanghái, se da en un contexto de tensiones por desequilibrios comerciales, vínculos de China con Rusia en la guerra en Ucrania y disputas por controles de exportación de tierras raras. El acercamiento también sigue el levantamiento de sanciones de China hacia miembros del Parlamento Europeo el año pasado. En Estados Unidos, el precio medio de la gasolina superó los $4 por galón, alcanzando $4,018 el 31 de marzo de 2026, el nivel más alto desde agosto de 2022, menciona Bloomberg en línea. El aumento supera $1 en 30 días, desde $2,98 antes del inicio de la guerra en Irán, en un contexto de alza del crudo por encima de $100 por barril y con el cierre del estrecho de Hormuz. El gasóleo también se elevó por encima de $5,40 el galón, reflejando un fuerte impacto en los costos energéticos, menciona Bloomberg en línea. Y ya estamos en compañía de nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos como siempre su predisposición, su apertura y sobre todo el gran aporte que realiza a todas las veces que está aquí con nosotros en este espacio en materia de conocimiento. Él es el doctor José Tello, economista, profesor y consultor en el sector público y privado. ¿Cómo estamos, profesor? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Prince. Buen día, Ada. Contento de estar una vez más con ustedes. Y refrendar esto que decía profesor al inicio del programa, muchas gracias por estar, porque es muy importante tener también una mirada de un profesional que está en el día a día conociendo lo que está sucediendo a nivel nacional y también internacional, y por sobre todo construyendo conocimiento, porque sos profesor de la Universidad Católica y también tenés otras cátedras, entiendo, profesor en algunas instituciones o solamente en la Universidad Católica. Ahora solo en la Católica. También estás en la parte académica de diplomados y otros. Sí. Hay programas de diplomados justamente para los chicos que egresan de economía, ¿no? Que es para prepararlos para que cuando vayan a estudiar afuera, digamos, tengan un buen rendimiento, ¿no? El año pasado se había realizado eso y el antepasado también, profesor. Sí. El año pasado se realizó, el anteaño pasado no. Y ahora lo vamos a volver a lanzar, pero va a ser para el segundo semestre. Estamos cambiando la estrategia. ¿Por qué, profesor? Y a pedido también de los chicos, a veces terminan la facultad, están como entrando al mercado laboral, entonces no se quieren ver, digamos, sobrepasados con tanto trabajo. Entonces lo pasamos para el segundo semestre y así contar también con nuevos profesores.
El año pasado tuvieron importantes referentes y profesores, Sí, y uno de ellos sí. obviamente estabas vos, profesor. Y sí, sí, y algunos pues también están ocupados, tienen Claro. otras ocupaciones, pero ya vuelven otros profesionales con su doctorado, paraguayos con doctorado en economía, entonces yo ya entro en contacto con ellos y para que formen parte también del diplomado, ¿no? Me decías antes de empezar el programa, profesor, que te llamó la atención el aumento de en la carrera de economía. Estás viendo una suerte de crecimiento de estudiantes dentro de esta carrera, y te preguntaba, pero ¿cuál es la razón? Y es muy difícil conocer si no hay un sondeo previo, pero quizás podemos atribuir, cuando ustedes hablan y son economistas, dicen de posibilidades, a quizás que el Paraguay está en una etapa de crecimiento económico, de expansión económica, con sus matices. Exacto, Pongamos eso. exacto. Pero hay mayor interés incluso de personas jóvenes que quieren también de alguna manera contribuir desde donde les toque. ¿Podrías deberse a eso también este aumento en el interés que tiene hoy por hoy el estudiantado, profesor? Sí, mire que estamos hablando de adolescentes que tienen que tomar la gran decisión de Sí. qué estudiar y obviamente aparentemente, digamos, mucho les interesa la economía. Y no solamente en Paraguay, ¿ah? Eso también está sucediendo en Perú. O sea, digamos, yo te propuse este tema. Sí, porque estudiar economía. Porque tengo amigos, Sí. ¿sí?, cuyos hijos, que ya tienen 17, 18 años, se preguntan que quieren estudiar economía. Entonces los papás obviamente preocupados dicen, pero economía, ¿no? Que hay muchos economistas, obviamente no vas a tener los recursos que vas a necesitar, que hay muchos economistas, poca oferta laboral, entonces se preocupan, entonces recurren a mí para que les explique y les oriente de qué cosa es ser economista hoy en día, ¿no? Porque la economía ha variado mucho, digamos, desde la década del 80, 90, Totalmente. 2000, va cambiando, ¿no? Se va transformando. Y, bueno, me llamó la atención eso, ¿no? Adolescentes de otros países, y lo que hice fue ver, ¿sí?, ¿y qué pasa acá en la Universidad Católica, aquí en Paraguay? Y efectivamente, se ve una clara tendencia positiva de este crecimiento. 2022. Sí. Digamos, ingresaron 100 a estudiar economía, exclusivamente la carrera de economía. 2023 pasó a 110 cada año, ¿ah? Sí. 2024, 140. Y en el 2025, eso sí, según mis pronósticos, Sí. es 160. O sea, tienes un 60% de incremento en estos últimos 3, 4 años. Es considerable. Es considerable. Claro. Entonces, eso llama la atención. Obviamente que nos gusta, hay más alumnos, digamos, en cada sala, hay más profesores, ¿sí? ¿Y por qué, profesor, estudiar economía? La misma pregunta que te hacen los padres, y esto lo trasladamos también en este espacio. Sí, miren, yo creo que se han dado cuenta, la economía no es contabilidad. Cierto. Economía no es administración de empresas. La economía se encarga de analizar, de estudiar las decisiones humanas. Obviamente, decisiones de carácter económico, Claro. porque también hay otro tipo de decisiones, ¿no? Pero de eso se encarga la economía, analizar ese punto de vista. ¿Y por qué es relevante? Porque las decisiones que tomamos, las decisiones económicas que tomamos, lo hacemos todos los días. Desde qué transporte elegir, desde si aceptar o no este puesto de trabajo, si soy adolescente, ¿qué hago? Decido trabajar, decido estudiar, decido hacer las dos cosas. Todo tipo, digamos, de decisiones, ¿no? Entonces, la economía se encarga de eso, de analizar ese tipo de decisiones. A nivel micro, lo que te estoy comentando, pero también a nivel, digamos, macro, ¿no? Porque al final del día, el poder político o las grandes empresas, detrás son personas. Detrás por ejemplo, detrás de un partido político, los que toman decisiones son personas. ¿Es cierto? Sí, hay una asamblea, perfecto, pero cada asamblea es una persona que toma decisiones. Lo mismo en una empresa. Al final del día, es el directorio el que toma decisiones. Y la economía se encarga de eso, porque ¿sabes qué? Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios intereses, ¿no? Y a veces también nos juzgan a los economistas de que que es una visión muy fría de la sociedad, pero si te das cuenta, somos seres humanos, ¿no? Y los seres humanos actuamos así todos los días.
Hasta en el tráfico. Totalmente. ¿No? En el tráfico nos imponen algunas reglas, pero algunos se saltan las reglas. ¿Para qué? Para llegar más temprano, ¿no? Inclusive hay muchos que se saltan las reglas para impedirte que tú vayas más rápido. Bueno, ese es el día a día, ¿no? Entonces la economía se encarga de eso, y por eso es que también es muy difícil, porque justo lo conversamos hace un momento con un colega. A veces decimos, sería, digamos, más apropiado ser, por ejemplo, carpintero, donde uno puede, digamos, trabajar la madera, tallarla, ver si hay algún error, podemos corregir, hacer, y tenemos un producto terminado, digamos, a la semana o al mes, ¿no? Pero como economistas estamos analizando las decisiones humanas, y nuestro objeto de estudio son seres humanos. Y los seres humanos cambian de decisiones todos los días, ¿no? A cada segundo. A cada segundo. Profesor, ¿se ha complejizado la economía y, bueno, estudiar economía en un escenario en el que la generación actual está incorporando y básicamente es una generación nativa, tecnológica? ¿Se complejiza el estudio de la economía en su conjunto general, y cuando estamos hablando también de esta generación? Yo creo que eso lo que está haciendo es acelerar el aprendizaje. Nos está ayudando a acelerar el aprendizaje, porque el uso de la tecnología, lo que pasa es que en economía, sí, cuando queremos analizar la conducta o el comportamiento de las personas o de las instituciones, necesitamos decidir, identificar bien cuáles son sus intereses y cuáles son sus restricciones, cuáles son las reglas de juego. Entonces, dentro de ese contexto, lo que hacemos es diseñar un modelo matemático donde trate de reflejar cuáles son esas decisiones de este individuo, ¿no? Sí. Y cada vez se complica más porque estamos en escenarios de incertidumbre. Entonces necesitamos ya que el computador nos comience a hacer simulaciones sobre ese modelo, o que el computador nos ayude a hacer el match, a emparejar el modelo teórico, el modelo matemático con los datos. ¿Y eso para qué nos sirve? Justamente nos sirve para hacer una especie de laboratorio. Viste que nosotros no somos físicos, pues. Los físicos la tienen más fácil. Sí, por decirlo. Sí, porque los físicos lo que hacen es agarran un material, van a su laboratorio, ¿sí? Controlan todo, controlan la presión atmosférica, la temperatura, humedad, todo eso lo pueden controlar. Y lo que hacen es aplicar, digamos, por ejemplo, alguna sustancia, algún nuevo aditamento, y después ver qué es lo que ocurre. Sí. ¿Sí? En cambio, en economía son seres humanos que están todos los días tomando decisiones, y lo que hacemos es, nos abstraemos de eso, creamos un modelo matemático sencillo para que trate de reproducir algunos comportamientos que uno observa, ¿no? Pero cambia el contexto macroeconómico, cambian las expectativas, te cambian una regla y el comportamiento cambia completamente. Totalmente. ¿No? Ahí es donde se complejiza, pero la ayuda, digamos, de las computadoras, la programación, que es algo que ya se está exigiendo actualmente. Los chicos tienen que aprender a programar, o sea, adolescentes que quieren estudiar economía, yo les diría de una vez, empiecen a aprender a cualquier lenguaje de programación, ¿no? ¿Cómo qué, por ejemplo, que va vinculado a la economía, profesor? No, yo les diría, básico, para aprender, lo que tienen que aprender, yo Sí. creo que cualquier adolescente, no importa si entra a economía o no, tiene que aprender, por ejemplo, Sí. Python. Es un lenguaje sencillo y tiene que aprender y a programar. ¿Sí? Porque ¿Y eso con IA uno puede tener un curso rápido, acelerado? Hace 2 días encontré una página web Sí. que se llama pythontutor.com, creo, Sí. donde uno pone los códigos, 2-3 líneas de código, y te explica qué es lo que está haciendo cada línea, pero te explica con dibujos, te explica con gráficos. Claro. Como si tuvieras un profesor que está haciendo, digamos, el dibujo en la pizarra, igual. O sea, ya existe ese material, entonces por lo tanto, digamos, un adolescente hoy día tiene que saber programación. Si vas a estudiar economía, tienes que saber programación, lo básico. ¿Excel ya como pasó de Excel. moda o...? Excel sí. funciona, por supuesto, pero Excel lo sabemos, o sea, sobrinos de 8 o 9 años ya saben Excel Sí, y Word. sí. ¿No? Aunque no te creas, profesor, porque yo me quedé sorprendida en personas, estudiantes que estaban por ingresar a una carrera y el manejo del Excel Excel era... todavía no. Ya. No debería de ser. No debería ser. Ok. Es como saber usar la calculadora. En nuestra generación sí, ya se sabe, ¿no? Pero el Excel es algo ya básico. Todo lo que son los programas de ofimática,
es hojas de cálculo, procesador de texto, todo eso lo tienes que saber, eso es lo básico. O sea, que te ayuda para el siguiente nivel. Pero yo creo que en las escuelas se enseña eso, ¿no? Depende de qué institución. Bueno, se debería de enseñar, eso ya tiene que salir, ¿no? Pero si tú estás en la transición de quiero estudiar economía, antes de meterte en la economía, hoy día debes aprender solito a programar. Y aparte de Python, ¿qué otro sistema simple, profesor? Python es el más simple. Y ¿Qué te ayuda Python? ¿O con qué te ayuda Python, por ejemplo? Python lo que puede hacer es, primero yo puedo automatizar, por ejemplo, entre cargar unas grandes bases de texto, grandes bases de datos, sí. Puedo automatizar para que dé un formato como yo quiero, como yo lo entiendo o como me exige mi modelo matemático que va a venir después, ¿no? Entonces yo puedo automatizar, entonces puede ir y buscar, por ejemplo, de la página web del Banco Central, descárgame esta serie, de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, descárgame esta otra serie, y haz los gráficos y haz este análisis preliminar, un análisis estadístico básico. ¿Y por qué lo quiero automatizar? Y porque cada mes sale nueva información. Claro. Entonces yo solamente corro mi pequeño script de Python y me actualiza y tengo el análisis de inmediato. Y te ahorras tiempo, te ahorras todo ese proceso de machear, etcétera, ¿verdad, Exactamente. profesor? Y además, si tú aprendes a programar, cuando te empiecen, digamos, a enseñar matemáticas para economistas, tú vas a poder reproducir esos pequeños modelos teóricos, los vas a poder reproducir en la computadora. ¿Por qué? Porque después se viene el trabajo, perdón, se viene un trabajo, digamos, más grande, claro. Pero si lo básico ya lo puedes hacer, lo otro va a ser mucho más sencillo, ¿no? Profesor, yo me acuerdo en alguna ocasión cuando hablábamos de la IA en las carreras y sobre todo en economía, yo decía inicialmente que era muy escéptica y tenía ese temor de que finalmente al estudiante o a la persona, y lo digo a título personal también, es como que redujera la capacidad de análisis o quizás de hacer un trabajo más acabado, porque obviamente le estás tirando ese trabajo a la IA. Sin embargo, me fui desmitificando ese concepto de que en realidad si uno es el que posee el conocimiento, la IA termina siendo como el asistente. ¿Cómo estás viendo también vos como profesor, estando en aula, en clase con los estudiantes, con esta nueva generación? ¿Preocupa eso o no? Eso que decías inicialmente, en realidad es un complemento y afianza el conocimiento. ¿Cómo lo ves, profesor? La IA está y va a seguir creciendo. Así con eso ya no puedes ir en contra. Te tienes que adaptar a la IA. Sí. Y me preguntan, ¿no? Los muchachos a veces me preguntan, termina la clase, profesor, ¿y esto lo podemos ver en la IA? Sí, le digo. ¿Vos no cerrás? No. Y así le diga que no lo haga, igual lo va a hacer. Claro. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué cerrarse? Sí. Hay que elegir sus batallas. Totalmente, coincido contigo. No hay que desperdiciar recursos y tiempo. Yo le digo, no, sí, revisa la IA. Sí. Y pregúntale lo mismo. Y la respuesta que obtengas, confróntala con lo que hemos dicho en clase y confróntala con los libros de referencia que tienes en el programa de la materia. Confronta a los tres. Si los tres dicen lo mismo, uno lo dice de mejor manera o alguno se contradice con el otro. Y eso, tráelo a la sala y lo conversamos. ¿Resulta, profesor? Resulta, están haciendo. O sea, yo les obligo, si no quieren leer, bueno, vayan a la IA, ¿no? Pero tráiganme las dudas acá. Y cuando se solicita trabajos, ¿se usa la IA o se pide o se exige? ¿O hay una manera de detectar que realmente el análisis presentado, el trabajo presentado no sea puramente...? No, existe software para detectar si fue escrito por IA o no. La IA te va a ayudar, pero al final del día, tú eres el que tienes que darle el acabado final. Totalmente. Es tu criterio. Al final, abajo vas a poner tu nombre. Sí. ¿Me entiendes? Tú vas a ser responsable de lo que está escrito ahí, ¿no? Entonces, profesor, de lo que te toca convivir con los estudiantes, los que van ingresando, ¿se está haciendo un buen uso de la tecnología, de la inteligencia artificial? ¿No está entorpeciendo o hay como un límite del que sí uno debería tomarlo con pinza también en ese proceso? Donde es más difícil es, por ejemplo, en el trabajo final de grado, ¿no? No le llamamos tesis, sino que es un trabajo final de grado, un trabajo, digamos, ya de todo lo que has aprendido en la facultad y que lo presentan. Y sí, a veces detectamos, digamos, varios párrafos que son escritos con IA, ¿no? Pero como te digo, hay software que detecta eso. Entonces se le dice, ¿sabes qué? Esto corrígelo, ¿no?
Redáctalo, pues con tu estilo. Claro. ¿no? Porque el estilo de la IA, pues se nota, ¿no? A veces se utilizan unos verbos que en Paraguay no se utilizan esos verbos, ¿no? Entonces se nota eso, ¿no? Y también asumo que creo que me dijiste vos, profesor, que cuando le pedís al estudiante que defienda ciertas posiciones, quedan en auto, entonces obviamente... No, el trabajo final de grado son 2 calificaciones. Uno, que es el documento. Sí. Y el otro es la defensa. Claro. Y en la defensa están ahí presentando sus trabajos, tienen 25 minutos para presentar todo el trabajo desarrollado, y después nosotros hacemos la pregunta, ¿no? Totalmente. La mesa hace las preguntas. Y ahí cierran. Y las preguntas, muchas veces las preguntas pueden ser también así con trampa, ¿no? O sea, como poniéndome como abogado del diablo, y lo que estás diciendo de repente es equivocado por este motivo, que de repente yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero la idea es ver cómo, digamos, reciben la pregunta y cómo lo responden también, ¿no? Y ahí te das cuenta si lo hicieron o no lo hicieron. Profesor, volviendo a la pregunta que te hacían amigos y bueno, consultando también sobre la posibilidad de estudiar economía y sobre todo aquí en Paraguay y esa preocupación como padre que quizás uno se plantea cuando debe de pensar ya en el presente y futuro de sus hijos y sobre todo de insertarse a nivel laboral. En materia de oferta, hoy por hoy, ¿está más expandida esa posibilidad de poder incursionar a economistas o cómo lo estás viendo en materia de mercado laboral también? Te voy a resumir en una sola frase. En aquel lugar donde haya datos estadísticos y se tomen decisiones, está el economista ahí. Y siempre va a haber espacio. Hay espacio en la empresa privada, hay espacio en las instituciones del gobierno, hay espacio en las ONGs, hay espacio en todos lados. Pese a la automatización de datos. Siempre se necesita... Sí, pero hay alguien que tiene que... Claro. O sea, yo puedo automatizar los datos, me los procesa, pero hay alguien que tiene que analizarlos. Y hay alguien que tiene que dar una conclusión, ¿no? En una empresa grande, por ejemplo, ¿qué precios vamos a poner a estos distintos productos? ¿Cómo se va a comportar el consumidor, nuestro consumidor, si colocamos esta escala de precios, a los productos? Subimos los precios, subimos solamente los precios de algunos productos, de todos. Claro, porque tienes que analizar cómo se comporta el consumidor, tu cliente, cómo se va a comportar tu cliente. E incluso analizar variables macroeconómicas, ¿verdad, profesor? Claro. Dólar, PIB, inflación y todo termina incidiendo. Exactamente, tanto para la empresa privada como para las instituciones públicas, ¿no? Todo eso, por eso le digo, donde existan datos estadísticos, y mientras más grandes, mejor, y donde se tengan que tomar decisiones de carácter económico, va a estar un economista. Grandes economistas están trabajando en Google, Amazon, es cierto, en Meta, porque ellos ofrecen, al final del día, ellos ofrecen un servicio, es un producto, como la IA, como páginas, digamos, donde uno puede ver videos. Todos esos son productos. Y al final ellos tienen que establecer cuál es su estrategia para monetizar eso. Claro. La IA puede ser gratis, pero en algún momento te comienza a cobrar. Totalmente. ¿No? Lo mismo ocurre con estas plataformas donde uno puede interactuar, digamos, dando su opinión o viendo videos. Hay que monetizar. Bueno, así es. Ahí es donde entran los economistas y dicen, sí, mira, ¿sabes qué? Así es el comportamiento de tus clientes. Esto es lo que deberías de hacer. ¿Para qué? Para maximizar pues tus beneficios, tus ganancias. Profesor, ¿hay salida de estudiantes tratando de profesionalizarse y llegar a un nivel mucho más elevado, como quizás estar en una maestría, en un doctorado? A vos que también te toca muy de cerca cuando un estudiante se acerca y te pide una carta de recomendación para una universidad. ¿Cómo estás viendo también la salida de estudiantes en el exterior que buscan profesionalizarse? Eso que mencionas para mí ha sido, digamos, uno de mis primeros objetivos cuando llegué a Paraguay. Quiero que economistas, o sea, recién egresados en economía de Paraguay, se vayan a estudiar a las mejores escuelas de economía en el mundo. Obviamente antes no había tantas becas como ahora lo hay. Era un poco más complejo, pero siempre hay becas. Sí. Siempre ha habido becas, no solamente de Paraguay, sino también de otros países. Pero de mayor, de más difícil acceso en aquella época. Exactamente. Estoy hablando de unos 5, quizás 10 años atrás. Sí. Pero sí, yo sí estoy, digamos, contento porque cada semestre, cada año,
¿no? Siempre entre los meses de noviembre, diciembre, ya empiezan a solicitar becas, ¿no? Aquellos estudiantes que saben que tienen la base, digamos, tanto en economía, en matemáticas. Y algo importante también es la resiliencia, ¿no? O sea, porque, digamos, la carrera de economía, inclusive la de economía, no tanto la de posgrado, sino también la de economía, hay mucha frustración, ¿no? En el sentido de que hay materias que son muy complejas, no te puede ir bien, pero ahí pues necesitas justamente el valor para recuperarte y seguir adelante. Entre paréntesis, sobre todo teoría del juego, ¿verdad? Que lo llevas vos. Econometría. También. Eso también es pesado, ok. También es pesado. También lo llevas vos. Sí, también yo. Está bien. Sí. Entonces, ellos recurren a mí, me dicen, profesor, ¿me puede hacer una carta de recomendación? Quiero para estas universidades. Sí. Y digo, por supuesto, a ver, quiero ver tu desempeño. No solamente tu desempeño en clase, ¿no? También quiero ver tu desempeño académico. Claro. Entonces yo digo, sí, está bien, te hago la carta. Porque tiene potencial. Y se esforzó durante 4 años, 5 años, o sea, se esforzó y tuvo éxito. Claro. Porque muchas veces uno se esfuerza y no tiene ese éxito, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? Es cierto. Entonces, si tienes el éxito y uno ve que tiene la pasta, digamos, para resistir, digamos, la presión afuera, se va. Hay estudiantes, o sea, ex alumnos de la Universidad Católica, que ahora están haciendo su doctorado. Qué orgullo, en Alemania, sí. En Estados Unidos. Hay muchos que están haciendo en este momento sus maestrías en economía, en políticas públicas, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Muchos ya volvieron y están trabajando en instituciones privadas, otros están en instituciones públicas. Se está moviendo, ¿no? Y cada vez son más. Eso es importante, profesor, porque justamente antes de entrar al programa en vivo, yo te mencionaba que es una apuesta muy importante al capital humano, donde nosotros como índice estamos muy por debajo aún. Si lo comparamos con América Latina, esta apuesta que se está dando es importante porque al final, y vos como economista podrás explicarlo mejor, cuando el capital humano tiene un cierto nivel, obviamente eso se traduce a un nivel de productividad y también mueve toda una economía, porque evidentemente al producir más, eso mueve muchos otros indicadores dentro de una economía como la paraguaya, que es pequeñita, pero que tiene muchísimo potencial. Exactamente. Tú cuando empiezas a ver, digamos, las primeras materias de economía básica, sí, ¿no? Tú dices, la economía por un lado tiene la oferta de producción y por el otro lado tienes la demanda de esos bienes y servicios. Sí. Entonces, para que la economía tenga un crecimiento sostenido, no un crecimiento de un año y después cae, eso no sirve. Lo que me interesa es que siempre esté creciendo. Así es. ¿no? Así es como se va a lograr, digamos, transformar toda la sociedad, digamos, paraguaya. Tú necesitas que la oferta de bienes aumente, ¿sí? Pero esa oferta de bienes va a aumentar no porque vas a contratar más y más personas, no, sino porque cada persona en una hora de trabajo puede producir más de lo que produjo ayer. Más y mejor. Más y mejor. Claro. Que hace 2 o 3 años atrás. Eso es crecimiento. ¿Cómo se logra eso? Se logra con capital humano. ¿Qué significa capital humano? Educación de primer nivel, salud. Sí. Necesito gente sana también. Sí, totalmente. Eso es capital humano. Y por el otro lado necesito capital físico. Claro. Infraestructura, maquinaria, computadoras de última generación. Con eso lo que vas a hacer, herramientas también de última generación, con eso vas a hacer que la oferta aumente. Y ahí vas a crear un círculo virtuoso de tal manera que el crecimiento se vuelva sostenido, ¿no? Me tenés que llevar, como todos los años te digo, profesor, como asistente. Entonces yo digo en palabras sencillas y vos lo complementás con la parte más teórica. Ya, claro. ¿Te parece? Está bien, muy bien. Profesor, cerrando este bloque porque a la vuelta vamos a abordar otro tema. ¿Qué le sugerís finalmente a la gente que pregunta, en este escenario, en este momento, ¿se puede estudiar economía? ¿Es el momento propicio? ¿Es una carrera que de alguna manera tiene como incidencia en lo que se hace día a día? ¿Es parte de lo que se está de alguna manera demandando por parte del sector privado, sector público, desde tu visión, desde tu perspectiva? Sí, por supuesto. O sea, a modo de remarcar. Si te interesa la economía, sí, si te interesa, digamos, cómo poder
¿cómo se dice esto? Poder discriminar entre lo que es el ruido informativo de lo que es realmente la esencia y los incentivos que tienen las personas que toman decisiones. Economía es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque esto te va a servir en el día a día, no solamente en el trabajo, sino en el día a día. Claro. ¿No? Porque nosotros cada vez, obviamente con el internet y todo esto, tenemos información, mucha información, y nos asustamos. No sé, ¿qué hacemos? Nos paralizamos. No, en economía vas a poder, digamos, discriminar de lo que es ruido y lo que verdaderamente es la tendencia, ¿no? Y nos quedamos con la tendencia. Y es con esa información donde tenemos que tomar decisiones. Y eso, vuelvo a repetir, va a inundar en todos los sectores productivos en el país. Es poco a poco, es una tarea poco a poco. Totalmente. Pero ¿por qué va a estar en todos los sectores productivos del país? Porque eso ya ocurre en las grandes economías. Y también se pueden focalizar a diferentes tipos de subeconomías, por decirlo de alguna manera, como economía con énfasis en lo social, economía con énfasis en lo ambiental. Imagino que hay una gama impresionante, pero por profesor. supuesto, o sea, si tu interés es, por ejemplo, combatir la pobreza, Sí. ¿cómo vas a diseñar? Tienes que diseñar algún esquema de incentivos para ayudar a esa persona a salir de la pobreza. Totalmente. Porque no, o sea, está bien, tú le puedes ayudar, transferir dinero, porque no puede pasar hambre. Las personas, estamos en una sociedad moderna, no puede haber nadie que pase hambre. Es cierto. Está bien, transfiérele dinero. Pero también tienes que darle, digamos, algún incentivo para que la persona pueda surgir y valerse por sí misma más adelante. Y eso está vinculado a políticas públicas. Exactamente, pero para ese diseño tú necesitas información, necesitas tener un modelo matemático que más o menos reproduzca las decisiones de estas personas con todas sus restricciones, y a partir de eso poder simular y ver cómo yo le puedo ayudar, ¿no? Un mundo, profesor, así que le invitamos a la gente y bueno, no necesariamente a los jóvenes que están saliendo de la secundaria y van a incursionar de alguna manera en la carrera universitaria, en una carrera universitaria o en el mundo universitario, sino también a otras personas que son profesionales y que quieren complementar quizás con la mirada más económica, porque obviamente no está limitado solamente a la gente o a los adolescentes que van saliendo de la secundaria, profesor. Exactamente, ¿no? Yo, por ejemplo, soy periodista y puedo incluso... Y por supuesto, por supuesto. Así es. Vamos a nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos conversando con el profesor Dr. José Tello. Seguís escuchando Economía 1000. Ada, es momento de compartir la frase cifra del día. ¿Qué tenemos? 260 millones representa más o menos la relación bilateral donde, si bien Suiza es un proveedor importante, Paraguay sigue siendo un mercado pequeño desde su perspectiva, pero con una clara complementariedad. Existe demanda de alimentos, productos artesanales, mientras que a nivel local se requieren tecnología, medicamentos y soluciones en salud que Suiza ya está proveyendo al país, comentó Martín Ruiz, gerente general de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Seguimos en compañía del doctor José Tello, economista, profesor y consultor en el sector público y privado. En el primer tramo del programa estábamos conversando con el profesor por qué estudiar economía y ahora cambiamos de tema porque también es un punto y bueno, un tema de relevancia, y estamos hablando de lo que está pasando y vamos a hablar de lo que está pasando en el mercado internacional del petróleo y las perspectivas con respecto a ello en un escenario de altísima incertidumbre, profesor, pero me gustaría arrancar brevemente contextualizando lo que pasó y llevó a este escenario en una guerra de 3, básicamente, países, y obviamente Estados Unidos está metido en ello, Donald Trump la figura, cambiando todo el tablero con decisiones, indecisiones, tira y afloje. ¿Podemos hacer una contextualización, profesor, por favor, de lo que está pasando? Sí, claro. Y esto de la oferta y demanda, obviamente, que está moviendo los precios y sobre todo a los agentes económicos está inyectando muchísimo nerviosismo. Claro, claro que sí, mucha incertidumbre. Mira, el precio del petróleo, sí. Claro, eso fue el programa anterior, en febrero. Nosotros hablamos sobre las perspectivas que tenía el Fondo Monetario. Recuerdo. De los distintos precios de los commodities y también del crecimiento que se esperaba para las distintas economías. Eso Así lo vimos en febrero. Y ahí hablamos de que las perspectivas era de que la cotización del petróleo iba a converger a los $60 en los próximos años. El barril. Recuerdo. El barril.
Y ahora en esa época estaba como 65, 64, y la perspectiva era que se iba a ir, digamos, estabilizando en $60 el barril, y esa es la perspectiva. En un escenario, sí, bastante tranquilo, pero tranquilo, ¿no? Semanas Entonces, después... claro, semana después, el 28 de febrero, recuerdo, es cuando Donald Trump anuncia que... Bueno, no se anuncia, estas cosas no se anuncian, estas cosas se ataca. Así es, ataca, lamentablemente. ¿no? Pero ataca a Irán, ¿no? Obviamente, digamos, el argumento era de que tenían que destruir toda la amenaza nuclear y misilística de este país, ¿no? Y obviamente, dentro del plan, se temía que el estrecho de Hormuz iba a ser cerrado. ¿Qué es el estrecho de Hormuz? En el mapa nosotros tenemos el Golfo Pérsico, ¿no? Entonces a un lado está Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y después y todos esos países petroleros. Y por ahí sacan el petróleo, por el Golfo Pérsico. Sí. Y el Golfo Pérsico, antes de entrar al Océano Índico, se vuelve angosto el Golfo Pérsico. Y ese pequeño tramo se le llama el Estrecho de Hormuz, que por un lado está Irán y por el otro lado está Omán, creo. Me van a disculpar si me equivoco con mi geografía. Pero creo que va en esa línea, sí. Ya. Y eso lo bloquea. Y eso obviamente estaba en cualquier plan de Estados Unidos, que eso se iba a bloquear. Sí. Si se bloquea la salida del petróleo, ese es un shock negativo en la oferta del mercado de petróleo. Es decir, se restringe la cantidad de petróleo, la demanda continúa normal, entonces lo que va a hacer es disparar el precio, obviamente. Claro. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo ahora. Se disparó el precio. Desde el primer día, Estados Unidos manifestó de que esto iba a durar un mes. Y ese mes se cumplió el sábado 28 de marzo. Y estamos con esta incertidumbre, ¿no? Los precios, sí, es cierto, ahora estaba mirando que estaba más de $115, creo, el barril. Miren, antes que era 65, ahora está 115. Casi se duplicó, sí. Pero Donald Trump es Donald Trump. O sea, si el impacto es de corto plazo, ese efecto se va a diluir en los próximos meses, ¿no? Pero si el impacto dura, o sea, este crecimiento dura un buen tiempo, entonces ahí sí vamos a tener problemas, ¿no? A nivel mundial. ¿Está bien? ¿Qué se espera? Y se espera que Donald Trump actúe militarmente esta semana, este fin, porque si ustedes observan, Donald Trump, y acá ya salgo de mi labor de economista y me voy a mi otra labor de estratega geopolítico, creo. Entre paréntesis, analista geopolítico, creo. Donald Trump siempre ataca o hace sus operaciones militares los sábados. Pasó con Maduro, pasó el 28 de febrero, también fue sábado, y este último ataque para liberar el estrecho de Hormuz, yo creo que puede ser este mismo sábado, ¿no? Ese sábado de gloria. ¿Por qué? Porque Donald Trump, como cualquier político, y ahora voy a la economía, como cualquier político, tiene sus propios intereses. ¿Y cuál es el interés supremo, máximo de todo político? Mantenerse en el poder. Y lo que Donald Trump está mirando es que en noviembre están las elecciones de medio término del Congreso. O sea, una parte de los congresistas lo van a renovar. Y lo que quiere Donald Trump es ganar esas elecciones. ¿Para qué? Para tener más poder en lo que le queda de su mandato. Bueno, inflación en Estados Unidos, si existe, si ocurre, lo van a matar. O sea, en el sentido de que no va a ganar, va a perder. Ahora ya subió, lo contaron en las noticias hace un momento, $4 el galón de combustible ahí en Estados Unidos. Con impacto y con incidencia en la inflación, definitivamente. Exactamente, a lo que voy es, si Donald Trump libera el estrecho de Hormuz este fin de semana, el lunes la cotización del petróleo empieza a caer. Y todos ya empiezan a respirar tranquilos. Listo. Y este aumento que hubo, ese aumento que hubo va a ser temporal y va a ser reabsorbido, va a ser distribuido entre los que producen, entre los que consumen, y se va a diluir. No pasó nada. ¿Tiene un efecto negativo? Sí, pero no pasó nada. Si no hacen nada este fin de semana, y si esto se extiende más... Y ahí hago mi última pausa, profesor. Si se extiende un poco más, ¿qué puede pasar? Entonces ahí sí vamos a entrar en preocupaciones, porque
Primero, Donald Trump, bueno, ahí sí va a tener un impacto fuerte en la inflación en los Estados Unidos, en los distintos precios, y eso le va a afectar al consumidor, al votante estadounidense, pero el impacto más fuerte va a ser en las economías asiáticas. ¿Por qué, Japón, profesor? Corea del Sur, porque ellas no producen petróleo. Y China también no produce petróleo. Todas las economías asiáticas demandan mucho petróleo. Estados Unidos tiene... es cierto. Ellos producen y exportan petróleo. Rusia produce y exporta petróleo. Ellos están contentos. Venezuela, Colombia, todo eso, ahí no hay problema. En cambio, los países asiáticos, ellos sí van a verse en peligro. Suben sus costos de producción, van a querer subir sus precios, no lo van a poder, y por lo tanto empieza una etapa de recesión. ¿Y qué pasará en países que no producen como Paraguay, que es un importador neto? ¿Te puedo dejar pendiente, profesor, a la vuelta del corte? Sí. Vamos a nuestro último corte y a la vuelta seguimos conversando con el profesor, doctor José Tello. Seguís escuchando Economía Mira, aquí en compañía del profesor doctor José Tello. Profesor, muy clara la explicación antes del corte de lo que está pasando a nivel internacional con el petróleo, la incidencia en los precios, obviamente, cuando hay una combinación de oferta y demanda y una suerte de desequilibrio muy marcado, incide muy importantemente en los precios, es lo que vimos, y decías también que en estos días va a ser clave la decisión que tomen desde Estados Unidos para tener un escenario un tanto más manejable o un escenario más preocupante, que esperemos que no sea esta situación. Y te preguntaba, ¿cuál podría ser la incidencia en países como Paraguay, que es un importador neto básicamente de combustible, si es que no se resuelve este fin de semana, que es lo que de alguna manera se está sondeando como posibilidad? Exacto, sí. Si no se resuelve esta semana, entonces va a continuar con la cotización de petróleo más alto, puede subir más. Lo que van a hacer los grandes países que tienen sus propias reservas, digamos, de petróleo por seguridad, van a tratar de inundar más el mercado con su petróleo, pero igual eso no es sostenible. Eso no es sostenible, claro. ¿no? Porque es que eso son medidas temporales. Exacto. No es por siempre, ¿no? Así es temporal. Por eso Donald Trump está apostando, digamos, por este mes. Después, o sea, por eso la probabilidad de que resuelva este problema este fin de semana es muy alta. Ahora, existe una probabilidad de que no lo resuelva esta semana. Entonces, otra vez comienza la incertidumbre, el precio puede seguir subiendo, los países importadores de petróleo lo van a sufrir. ¿Por qué? Porque ese incremento lo van a trasladar al consumidor, y el consumidor somos todos nosotros que nos movilizamos en vehículos a combustión. Que ya lo estamos viviendo también. Que ya lo estamos viviendo, como también, digamos, las empresas que demandan también energía, ese tipo de energía. Totalmente. ¿No? Y cuando te suben el precio, obviamente vas a querer trasladar el precio al que te compra. A veces se puede, a veces no se puede, y si no se puede, entonces vas a entrar en pérdidas. Ahí, digamos, por ese lado hay empresas que pueden salir del mercado. Hay otras que pueden trasladar todo el precio, lo pueden hacer, pero igual su demanda de ese bien puede caer. Entonces es una situación compleja, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es, por ejemplo, lo que yo hice? Sí. Ahora, ¿quiénes son los que están mirando todos los días los índices de inflación? Y son los bancos centrales, ¿no? Entonces voy al Banco Central de Japón, ¿qué es lo que dijo hace últimas semanas? Y están monitoreando. No han subido la tasa de interés, porque lo que hacen los bancos centrales es garantizar que la tasa de inflación sea lo que ellos están esperando. Ellos tienen su meta de inflación y tienen que cumplir con esa meta. Entonces todos los días están mirando la tasa de inflación. Y no han movido su tasa de interés, diciendo de que estamos monitoreando, si bien es cierto, tiene impacto, digamos, en el precio de combustible, estamos esperando de que esta situación se normalice. Implícitamente están esperando que Estados Unidos libere el estrecho de Hormuz ya. Lo antes posible, sí. Corea del Sur, lo mismo. Brasil, en la quincena de marzo, redujo su tasa de interés. O sea, al revés todavía. Reduce su tasa de interés diciendo que sí, que la situación va bien, la inflación, digamos, está controlada, mantiene su tendencia a una reducción, por lo tanto, bajamos la tasa de interés. Estamos hablando del 15 de marzo, sí, cuando ya estamos metidos en toda esta situación. Y ellos están viendo, sí, hay un problema con el estrecho de Hormuz, pero espera que esto sea solamente temporal. En resumen, no están tomando todavía decisiones. Porque la política monetaria de subir o bajar la tasa de interés no puede ser que hoy día la subo
pasa una semana y después sí. la bajo. No, definitivamente. No. Entonces, por eso... Le volvés loco a los agentes económicos así. Claro, por Sí. eso yo digo, todos estos bancos centrales están en su cabeza, tienen de que esto es temporal. Y todos Clarísimo. están apostando a que sea temporal. Esperemos que sí. Menos los mercados financieros, porque tú sabes que en los mercados financieros hay que ganar siempre, entonces siempre el ruido es importante, ¿no? Y es día a día, segundo a segundo. Segundo a segundo, Claro. entonces se aprovechan también del ruido, Totalmente. ¿no? Porque hay mucha gente que se asusta, vende sus activos y otro que lo compra barato. Y ahí vemos el oro, vemos el dólar, etcétera. Toda una cadena también Exactamente. Por eso impactada. siempre es bueno ver las tendencias, ¿no? No tanto el ruido. ¿sí? Clarísimo. Y eso es lo profesor. que hace un economista. Es cierto, muy cierto. Profesor, muchísimas gracias por el tiempo. ¿Dónde la gente puede saber más de la carrera de economía y también, obviamente, de quizás algunos artículos y aportes que realizas? Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias, profesor, por el tiempo. Nos reencontramos próximamente. Muy bien, nos vemos. Gracias. Cerramos así. Muchas gracias. Economía a 1000 fue presente.